Velasco Piña, que nos da muchísimo gusto tenerlo aquí. Muchos de ustedes ya lo ubicaron. Todo un maestro, todo un escritor en la industria editorial. Representa para nosotros todo un ícono de sus investigaciones. Pues yo nada más soy el editor, soy José Luis Castillo, el editor de Gori, el que recibió todo un montón de hojas por ahí que nos dimos la oportunidad de revisarlo primero y empezar a trabajar con ella. Un trabajo de un año después de lo que ella se tardó en recopilarlo. Nos tardamos un año ahí en hacerlo. Me dio mucho gusto trabajar con ella. Es una mujer impresionante que tiene una palabrita que dice que fluye todo. que es muy interesante esa palabra para nosotros. Pues nuevamente les doy las gracias. Les dejo en compañía del maestro Antonio Velasco Piña. Muy buenas noches. Creo que antes de hablar del libro de Gori, pues podemos ya sacar una conclusión de esta reunión, que no ha sido fácil, que no me imagino, nunca me ha pasado y espero que nunca me pase, que 2 días antes de la presentación le cambien a uno la jugada y le cambien a uno el lugar donde se va a presentar. Y yo digo, no va a haber nadie, ¿verdad? Entonces ya veo que sí, ¿y eso qué, a qué conclusión llegamos? Pues que evidentemente Gori tiene muchísimos amigos, porque no sé si ustedes sepan, pero los verdaderos amigos se les conocen en 3 situaciones. Cuando están en la cárcel, cuando están en la cama y en la presentación de los libros. Así que te felicito por tener tantos amigos. Bien, pues ahora sí hablemos un poco del libro. El primer enigma es la palabra Compostela, ¿no? Posiblemente muchos de ustedes ya lo saben, pero dentro de los miles y miles de lugares sagrados del cristianismo, los 3 más importantes son luego Jerusalén, el segundo es Roma y el tercero es Compostela. Está considerado como el tercer lugar más sagrado del cristianismo. ¿Por qué? Pues primero porque se supone que ahí están los restos del apóstol Santiago, uno de los 12 apóstoles de Cristo. Y segundo porque es uno de los lugares de peregrinaje más activos en la historia de la humanidad. Es decir, y esto nos lleva ya a hablar un poco sobre las rutas sagradas que llevan a ciertos lugares. ¿Por qué estas rutas son sagradas y por qué logran trascender incluso los cambios de religión? Es decir, puede haber una religión durante unos siglos, desaparece esa religión, pero la ruta sagrada continúa y siguen acudiendo los peregrinos a ese lugar. La explicación que se ha dado siempre, como pueden no creer o no, es que estas rutas corresponden a unas partes de es decir, que la Tierra es un organismo vivo, que como todo organismo vivo está recorrido por toda una serie de energías, venas, circuito nervofluídico, etc. Y que entonces ese organismo de la Tierra se fortalece cuando conscientemente los seres humanos caminan por él. Y a su vez los seres humanos se fortalecen por el hecho de recorrer esa ruta. O sea, hace bien al organismo de la Tierra y le hace bien al organismo de los seres humanos. En el caso de los seres humanos, el beneficio que se obtiene de esas caminatas depende del nivel de conciencia con el que se hacen. Porque cuando se hacen en una forma muy inconsciente, pues no es mucho, pero cuando se hacen conscientemente, obtienen grandes resultados. Recordemos que, por ejemplo, grandes de las hazañas de la historia, para dar identidad a un pueblo, crear un imperio, fueron resultados de estas peregrinaciones. Yo creo que nos podrán caer bien o mal los judíos, pero nadie puede dudar de la fortaleza de identidad que ha tenido ese pueblo, que le ha permitido resistir los ataques de exterminio más grandes a lo largo de los siglos, desde los romanos hasta los nazis han tratado de exterminarlos y no lo han podido hacer. Y el origen de los judíos, lo que les ha dado su fuerza, pues fue ese peregrinaje que realizaron en el desierto durante 40 años. Y el Imperio Azteca, que lo mismo se podrá discutir a favor o en contra de él, pero fue una proeza en tan poco tiempo crear todo un imperio, y el resultado de ese peregrinaje que hicieron ellos, que les dio ese sentido de destino que tuvieron siempre los aztecas, que eran un pueblo totalmente bárbaro, sin antecedentes históricos, sin nada importante, pero tenían un sentido de destino. Decían, algún día vamos a hacer una gran obra, y la hicieron rapidísimo. No sé si les ha tocado a ustedes, por ejemplo, cuando va uno con algún turista al centro, al templo mayor, y le enseña a uno una figura de Chac Mol, ¿verdad?, que fue de las primeras que hicieron los aztecas.
dicen, pues qué escultura tan primitiva, ¿verdad? Tan mal hecha. Se compara con los chamoles toltecas, está muy mal hecha. Pero va uno al Museo de Antropología y uno la gran escultura que realizaron los aztecas. Entonces ellos dicen, bueno, han de haber pasado muchísimos siglos entre esta escultura tan primitiva que usted me enseñó y este calendario azteca, esta patlica, esta Coyolxauhqui. Pasaron muy pocos años. Entonces, ¿cómo fue posible que ese pueblo, en tan pocos años, diera el salto prácticamente de un pueblo bárbaro a un pueblo tan refinado en cuestión artística como fueron los aztecas? Pues fue lo mismo que esa peregrinación, esa caminata por una ruta sagrada, les dio una voluntad férrea, un sentido de destino, y lograron en muy pocos años, pero en poquísimos años, crear todo eso, ¿no? Entonces, dentro de estas rutas de peregrinación, indudablemente una de las más famosas del mundo, la que en gran sentido le dio a Europa entera identidad, fue el Camino de Compostela. Entonces, ahora sí ya entramos al libro de Gore, que yo lo analizaré desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista de historia de lo que es el camino, de todos los lugares son 750 kilómetros que ella se echó a pie, y a lo largo de esos 750 kilómetros... 380. Porque los últimos 30 han de ser los más difíciles. Ya has de venido a Gata, seguramente casi desde el Monte del Gozo, ¿no? 780 kilómetros. Es un recorrido por toda la historia de Europa que en alguna medida ocurrió ahí y se reflejó ahí. Digo, no, aunque no, por ejemplo, el hecho del gran imperio de Carlomagno, ¿verdad? El heredero realmente en la visión imperial de los romanos, pues está muy vinculado con el camino de Santiago de Compostela, y están vinculados todos los acontecimientos de Europa con el camino de Compostela. A Compostela vienen peregrinos desde Rusia a veces, pues obviamente de Polonia, ya como país católico, y de toda Europa y de todo el mundo, lo van recorriendo. Entonces, ella no nos hace un relato siempre con un fundamento de tipo histórico y artístico, nos va relatando la historia de cada uno de esos lugares y las características artísticas de toda la obra que existe en ese lugar, ¿no? Y eso, desde luego, ya es un testimonio muy valioso para cualquier persona que vaya a recorrer el Camino de Compostela. Pero hay otro aspecto que, a mi modo de ver, es todavía más valioso, que es la parte humana. Es decir, no es una descripción fría de que en Eunat está la capilla de los templarios y hay esta relación de que si los templarios esto y lo otro. No. Lo que ella iba sintiendo, viviendo y experimentando a lo largo de todo ese recorrido. Desde la parte emotiva, la parte espiritual y la parte física. Porque caminar 680 kilómetros es un poco pesadito, ¿eh? Es medio cansado, entonces lógicamente su condición, su estado físico iba variando, como iba variando su estado emotivo, su estado mental y su estado espiritual. Es realmente un libro de aventuras. ¿Sí? ¿Cómo lo clasificaríamos? Como un libro religioso, como un libro de aventuras, No, yo siempre he dicho que los libros se dividen en dos, los interesantes y los aburridos. Y este es un libro interesantísimo, ¿no? ¿Verdad? Interesantísimo, porque nos mete al camino. Yo creo que cualquier persona que lo lee le dan ganas después de hacer el camino, ¿no? Ya, si lo puede hacer o no, y si es aconsejable o no, pues ya depende de muchas circunstancias, para empezar de su condición física. Pero que lo mete a uno a caminar, indudablemente que lo logra, porque tiene un estilo de lo más ameno, y por eso, porque sus conocimientos no son superficiales, son muy profundos. Entonces aquí sí, aunque seguramente no le va a gustar a ella, tiene que hablar del autor, no nada más del libro, o sea, de Gore. ¿Cómo logró ella tener esta sensibilidad, esos conocimientos? Bueno, indudablemente siempre ha sido una mujer muy curiosa, muy intentando descifrar todo, pero también ha tenido una disciplina que yo creo que en este caso para ella fue básica, que fue la danza conchera, ¿no? Posiblemente casi todos lo sepan, pero los concheros son los que han perpetrado la tradición de las danzas sagradas de México. Incluso, ahorita les explico, no el por qué, pero sí quién sí lo entendió. No sé si sepan ustedes, pero toda la conquista de México y la destrucción de las poblaciones indígenas se hicieron con el estandarte de Santiago Apóstol. Y el grito de los conquistadores era Santiago, y a ellos llegaron y destruyeron a esa población. Bueno, pues los guardianes de las tradiciones sagradas de danza en México, que son los concheros, su santo protector es Santiago, ¿no? Entonces, si no, bueno, como que es muy contradictorio, cuenta como si dijeran de repente a los judíos, no, pues yo creo que vamos a venerar a Hitler, oiga, pues como que está medio difícil, ¿no? Es decir, parece muy contradictorio. Entonces,
No les puedo decir por qué, pero sí que alguien que lo entendió en otro nivel, porque eso no se entiende, fue un personaje excepcional que yo conocí, que se llamó don Faustino Rodríguez, que era el secreto guardián de los volcanes. Este señor, que era, si me dijeran ahorita, ¿has conocido un santo? Yo diría, sí, ese es una persona, un indígena, que desde los 15 años o algo así, él hizo por su lado, su voto de castidad, pobreza y obediencia, y le ofreció a Dios dedicarse exclusivamente al servicio de los demás. Siempre vivió dedicado a los demás. Era una persona que era analfabeta, no tenía pasaporte, cartilla, nada, y empezó él a soñar iglesias, soñaba iglesias. Y dije, bueno, yo no sé, ninguna de esas iglesias que estoy soñando yo la conozco. Le llevamos libros de iglesias y él estaba soñando precisamente el camino de Santiago de Compostela, pero desde Notre Dame, París, hasta Santiago de Compostela. Ay, se me están pidiendo que yo haga este recorrido. Era, entre otras cosas, iba a ser el guardián de los volcanes, era el guardián del viento del este. Y ahorita les platico la pena que tuvo. Hay 4 puntos venerables para las danzas concheras de México, y uno de ellos es el este, quien era el guardián de esa ruta. Pero cuando él, por ejemplo, quiso ofrecerse para morir como mártir el 2 de octubre en Tlatelolco, y Regina le dijo, no, tú te tienes que quedar realizando la función que estás haciendo, que es justamente ser guardián de los volcanes y guardián del viento. Para él le dolió muchísimo no poder morir en Tlatelolco. Pero entonces ella dijo, pero tu misión va a ser mucho más difícil, tú tienes que abrir las danzas sagradas de México a todos, porque antes, yo recuerdo cuando era chico, veía unos indígenas ahí bailando en una iglesia, no tenía uno ni la menor idea de todo lo que había atrás de eso, no sabía uno que esos señores para estar bailando ahí se habían echado toda la noche rezando, pero eran totalmente cerrados, es decir, si uno no era indígena, no podía pertenecer a esa danza ni de relajo, nada más indígena, y aún dentro de los indígenas había cierta cosa de linajes, ¿no? Dijo, hay que abrírselas a todos, porque precisamente el guardián de la tradición olmeca, que es el que nos representaba a todos, le dijo a Regina, oye, este es el colmo. En México ya se pueden tener conocimientos de cualquier tradición espiritual del mundo. Aquí en la esquina dan clases de yoga, en otra parte dan clases de tai chi, puedes ir a Sambos y comprar los libros sagrados de la India, y de las tradiciones de México, nada, porque estos señores no se lo enseñan a nadie. Entonces dije, pues ábranla. Y fíjense, estaban ahí los meros guardianes de tradición de México, y le dicen, bueno, nosotros somos los máximos dirigentes de las tradiciones indígenas de México, vamos a dar la orden y no nos van a obedecer. Porque en México los indígenas a cualquier orden que se le dé, dicen, sí, como no, ahorita la hago, no la haces. Y gracias a eso han logrado preservar su existencia, dándole a todo el mundo, a todo el Entonces yo dije, no, pues se la voy a dar a don Faustino, y él sí la va a hacer. Y efectivamente, él fue el primer capitán de danza conchera que abrió su grupo y así le fue. Porque lógicamente entraron muchas personas a ese grupo de danza. Al rato se salieron, se pusieron su traje, y empezaron a decir que ellos eran también danzantes concheros, y pues, eran gente, casi siempre se puede decir, son gentes fanáticas que no están hablando mal en contra de los españoles, etc. Entonces le dijeron nosotros, oye, mira lo que han logrado. Ahora ya cualquier tal por cual se siente que es hijo de Cuauhtémoc nada más porque se puso plumas, y sigue siendo, dice, sí, se necesitaba hacer eso, se abrió, pero eso le va a servir a la gente porque si entran esos grupos, inmediatamente se van a dar, bueno, esto no es ningún camino de espiritualidad ni de nada. Entonces, para que aprendan a distinguir. Y afortunadamente, hasta que murió, porque le quitaron el cargo de guardián del viento del este sus propios compañeros. Pero para ese tipo de personas como los santos, les vale gorro cualquier cosa. Les vale decir, oiga, don Faustino, están hablando muy mal de ustedes, están diciendo, si hablan mal de mí, tienen razón, seguramente es cierto lo que están diciendo de mí. Ya no les importa nada que hablen mal de ellos, que los ataquen o que los maten, ya están en otro nivel. Cuando se murió, sí llegaron los otros capitanes a danzarle ahí, ya, hacer sus alabanzas, ¿no? Bueno, pues este personaje, ¿qué hizo cuando recibió ese mensaje de allá arriba de hacer el camino de Santiago de Compostela? Pues estaba fácil, porque el señor no tenía dinero, no tenía pasaporte, no tenía acta de nacimiento, no tenía nada, y su grupo estaba igual que él. Pues a mí me gusta relatar este hecho porque, aunque he sido siempre muy antigobierno, hay cosas que a veces llegan a ser buenas. Bueno, Ciudad Universitaria, donde yo estudié, fui generación fundadora, Ciudad Universitaria, creo que fue un buen puntacho de serlo. Y aquí que se enteró, no sé cómo López Portillo era el presidente, se enteró de esto, y les mandó a todo el grupo actas de nacimiento, pasaportes, dinero y les costeó todo el viaje de ida y de vuelta.
las personas como tú que han hecho el Camino de Santiago de Compostela, no sé si te has encontrado que muchas personas lo recuerdan, porque ellos hicieron el viaje desde Notre Dame, ataviados con sus atuendos prehispánicos, y no iban caminando, iban danzando todo el tiempo y cantando, danzando y cantando. Y aunque en ese camino todos los días pasan miles de gentes, muchas de las personas dicen, bueno, esos sí eran auténticos peregrinos, porque no venían realmente en una actitud de devoción enorme. Y cuando él llega a Santiago de Compostela y está frente al féretro donde están los restos de Santiago, entra en éxtasis este señor que le digo, ya era un santo. Y entonces dice, ahora sí yo entiendo la importancia de Santiago y por qué lo tenemos que venerar en México cuando él vino aquí a destruir nuestras culturas. Dice, porque gracias a esa destrucción, México es ahora lo que es. Si no hubiera habido ese mestizaje, que probablemente fue un genocidio y fue muy sangriento, pero fue muy fructífero, porque México es resultado de eso. Es decir, México ni es español ni es indígena. Lo característico de México, independientemente de que haya mucha gente que se puede sentir español y muchos que se pueden sentir 100% indígenas, lo característico es que somos producto, primero, de un mestizaje racial, donde hubo la sangre europea, la sangre africana, que siempre hemos ignorado. No sé si ustedes sepan que hubo cientos de miles de esclavos que llegaron aquí a España. ¿Y dónde están esos negros? Ya no están, hay poquísimos negros. ¿Qué les hicieron? Lo que pasó fue lo siguiente: por muy amolados que estuvieran los indígenas tenían reconocimiento como seres humanos. Los esclavos, los negros no, eran como cosas. Entonces la única forma que tenían los negros que llegaban esclavos a México de que sus hijos ya no fueran esclavos era no mezclarse entre ellos, sino tratar de mezclarse con indígenas, todo lo que fuera, para que ya pasaran a una casta superior en la que ya pasaban de ser cosas a ser seres humanos. Entonces la sangre negra se fue diluyendo en México como resultado de eso, pero fueron muchísimos, cientos de miles, no sé cuántos, pero muchísimos, los que llegaron aquí de esclavos a México, y se lograron que sus hijos ya no fueran esclavos. Hay mucha gente que quizás uno mismo, sin saberlo, bueno, tener sangre negra de hace 200 o 300 años, ¿no? Bien, pues siempre me desvío totalmente. Entonces, ¿puedes regresar al camino? Es un Al camino desvío de Santiago, que te trae otra vez al camino de Santiago. Bien, entonces, decíamos de lo que es las características esenciales del mexicano. Primero, un mestizaje racial. Después, un mestizaje cultural, evidentemente, ¿no? Digo, hablamos español. Sí, bueno, pero hablamos un español que no dicen, ustedes no hablan español, lo cantan. Tenemos una forma de hablar diferente. Cantidad de palabras de los idiomas prehispánicos están en nuestro lenguaje cotidiano, en la comida, en los lugares geográficos. Por ejemplo, todos decimos, oye, ahorita vengo, pues es una barbaridad, es como decir nunquita. Ahora no tiene diminutivo. Y lo utilizamos, ¿por qué? Utilizamos tantos diminutivos porque los lenguajes indígenas tenían muchos diminutivos. Entonces nosotros hemos metido diminutivos al español en donde gramaticalmente no es correcto, pero los utilizamos. Y después, quizás lo más importante, también aparte del mestizaje cultural, que es evidente, tenemos un mestizaje también espiritual. Yo soy muy devoto de la Virgen de Guadalupe, no de la Virgen del Pilar. ¿Por qué? Porque indudablemente que esa Virgen ya es mexicana, ya es mestiza, ya es una virgen nuestra, ¿no? Y vaya que sí ha sido importante la Virgen de Guadalupe a lo largo de toda la historia de México, y sigue siendo ahorita. Si no lo salva ella, de esto quién sabe quién nos va a venir a salvar. Ya el Chapulín Colorado ya se murió. Evidentemente que la base de sustento de este país espiritualmente ha sido ella. No es casualidad que se le haya atacado. No es casualidad, porque ha habido un intento de ataque a México tremendo, no solamente político, económico, de todo tipo, sino fundamentalmente a tratar de romper lo que nos da identidad, como la Virgen de Guadalupe, como los niños héroes, los estuvieron atacando, diciendo no existieron, que estaban borrachos. Por favor. ¿Por qué? Porque es el primer héroe con el que nos identificamos, ¿no? Entonces, vaya que sí es importante esto. Y entonces él entendió la importancia enorme que había tenido la conquista en México para hacer lo que México actualmente, porque México es el resultado de esa conquista. Si no hubiera habido esa conquista, con todo lo doloroso y lo terrible que fue, pues no habría México actual, ni habría mexicanos, seríamos otra cosa, pero no seríamos mexicanos si no hubiera sido por ese sincretismo que se dio entre México y Europa, ¿no? Bien, pues todo esto está sintetizado, digamos, en esa figura de Santiago Apóstol y en esa ciudad que es Compostela, que es maravillosa, esa puerta de la gloria de la catedral de
de Compostela, yo creo que es de las obras escultóricas más importantes de la historia de la humanidad. Y todo eso, nuestra amiga Gorky, nuestra amiga Gori, nuestra amiga Gori lo refleja en su libro magistralmente, en una forma poética, en una forma emotiva, en una forma que le lleva a uno página con página, que yo me atrevo a decir que la persona que termina ese libro ya es distinta de la que lo empezó a leer, ¿no? Porque se ha conectado con una tradición sagrada como es la del Santiago de Compostela, con una tradición como es la del peregrinaje y con uno de los lugares de donde surge gran parte de México. Entonces ustedes sepan por qué Tlatelolco, que es de los cuatro lugares más sagrados de México, de acuerdo con la tradición, que desde luego está la Basílica de Guadalupe, conectada con Tlatelolco. Tlatelolco está dedicado también a Santiago, al Santiago Apóstol, por todo este antecedente de la destrucción que tuvo, pero que fue la que generó México. Así que de verdad te felicito, Gori, muy, muy sinceramente. No creas que es nada más palabras por la bática de quedar bien contigo, porque no, el libro es un libro que vale la pena. Sí quiero de todas maneras mencionar un gran defecto que tiene la obra literaria de Gori. ¿Saben cuál es? Que no tiene más que un libro. Así que espero que pronto ese defecto se supere y vengan otros libros. Muchas gracias. Sí, maestro, la verdad es que yo ya se lo dije, cuando terminó dije, ya estás empezando el otro, me dijo, ¿cómo? ¿De qué se trata si llevo toda mi vida con este? Pues apúrate porque te tiene que alcanzar para hacer más trabajos. Entonces, pues bueno, ahora, Sí, gracias. ahora la escuchamos a ella que nos platica, a ver. Pues sí, hay varios en el tintero y pues antes que nada volverles a agradecer a cada uno de ustedes su presencia. Si quieren, los de atrás ahí hay lugarcitos, si quieren en el suelito, me da pena, pero para lo que falte un pedacito. Y agradecer a todos por coincidir, por estar aquí, por el juego cósmico que nos sacó la broma ayer de cambiar el Club España por este lugar, que por algo se llama el Juglar. Y el Camino de Santiago tuvo su apogeo en la Edad Media. Entonces quedó como mandado a hacer, ¿no? El Juglar, el reto del cambio, de mantenerme en mi corazón serena para poder llamar a cada uno. Personalmente era como el recordatorio. No lo hice para que sí vinieran, lo hice para que pudieran estar hoy aquí. Y nos queda enfrente el templo de la Tonantzin, de la Virgen Guadalupe, la Guadalupita, que ha sido la iglesia que pues yo desde niña y mi familia y mis 15 años. Entonces de repente dices la casualidad, que es de lo que va el libro, que se llama Sincronía, que no hay casualidades, son coincidencias, sincronías. Por ahí alguna vez escuché la palabra diosindeades, de Dios, pues nos hace que estemos enfrente de un lugar sagrado, compartiendo esta tarde, esta noche, con dos personas especiales y cada uno de ustedes, con mi papá, mi hermana, mi otra hermana Liz desde Los Cabos, mi mamá en Malinalco, y cada uno de ustedes que forman aquí parte de esta sincronía, agradeciéndole su presencia en esta bella ciudad, sobre todo su puntualidad. Muchas gracias. Y pues qué más que compartirles que el libro es como si se sentaran a platicar conmigo, que ha sido mi guía un poco en esta parte, mi papá, que ha escrito 5 libros. Sus libros son como si te estuviera platicando. Entonces, él sí logró que no le corrigieran nada, yo no. Pero bueno, estoy muy agradecida, ha sido un trabajo de pulir el ego, porque si no el libro iba a ser más académico, era casi una tesis. El que lo quiera le doy la versión original, que tiene más ficha bibliográfica, porque el objetivo del libro es compartirte, como si tú fueras caminando cada paso conmigo. Cuando yo iba haciendo el camino, iba escribiendo mi diario de viaje. Por eso hay varios libros en el tintero. Cada viaje, como ustedes saben, uno que otro, está con un diario de viaje. Y hubo un momento que de repente llegó la inspiración de pensar, un día con estas notas haré un libro. Por eso realmente es un sueño vivible estar aquí, si existe esa palabra o la inventamos en este momento, del poder compartir, ¿no? La materialización de un sueño.
que hay una historia, son dos. La primera es que Antonio, amigo de mi tía Güera, cuando me abrió la puerta en su corazón, yo regresando, como ustedes saben, acabé viviendo cerca del Camino de Santiago, tan fuerte es que el camino te atrapa. Y cuando regresé con mi sueño de publicar el libro, se lo llevé. Y la siguiente vez que lo visité, lo encontré todo el libro, ¿no? Bueno, los apuntes, ¿no? Las fotocopias. Me acerqué a su escritorio y todo estaba la primera hoja que vi, subrayadita con lápiz y con notas. Y dentro de mí dije, ¿cuántos errores tengo? Y ya que me acerco y le digo, ¿qué te parece mi libro? Y dice, acostumbra a subrayar y anotar las cosas interesantes. En ese momento fue para mí un gran regalo, porque dije, si alguien como él lo encuentra interesante, pues para mí ya es un honor. Y después fue el siguiente camino. Toqué una puerta, que porque no era famosa no se publicaba, no importa, todo tenía un tiempo, otra puerta, y a la tercera dicen que es la vencida. Y heme aquí, cuando fui al Zócalo, vi varias editoriales, tomé notas, tomé la nota del teléfono de su editorial, de Castilibros, Ediciones Castilibros, que estoy muy agradecida a José Luis, y al hablar me contestó a él, el director, me dio la cita, y cuando me está dictando por teléfono y dice, Galicia, wow, mi corazón dijo, es una señal más, seguro ahí será. Y al bajar del metro y empezar a caminar y ver Cataluña, Aragón, ¿cómo les explico? Era una terapia del corazón, porque ustedes saben que una parte de mi vida ha transcurrido en esa parte del mundo. Y wow, fue como volver a hacer el camino y llegar. Y en menos de 3 palabras, él no tuvo que ver el escrito. Al contarle la señal de la sincronía, de que el camino de Compostela estaba en Galicia, él decidió aventurarse también a hacer este camino. Así que al universo, al Padre y Madre de los infinitos universos, a cada uno de ustedes está dedicado el libro. Alguno quizá ya ha visto, la dedicatoria, pues se las vuelvo a dedicar porque por eso estamos aquí. Al ser de todo lo que es y de todo lo que somos, manifestado en mi madre, en mi padre, en mis 2 hermanas y en ti. Así que es un regalo. Saben que me gusta platicar, tranquilos, no nos vamos a echar de aquí toda la velada, simplemente aquí está la platicada en el libro. El libro realmente es ese sueño de materializar lo que un día soñaste, verlo plasmado. Aquí hay varios escritores que nos gratifican con su experiencia. Y aquel día que yo comencé el Camino de Santiago en mi soledad, saliendo de un monasterio en Roncesvalles, en medio de los Pirineos, con una bruma y una mochila a la espalda, realmente sintiendo este enigma de que cada paso que das, estás protegido por tu ángel guardián o por lo que tú quieras sentir como tus guías, que cada paso que das no te cansas en el sentido energético. Después dirán, no, Gori, ¿cómo que no te cansaste? Si por ahí hay unas hojas que casi desertas de la caminar. Pero es que vas caminando en un carril telúrico, una ruta, una vena de la madre tierra, como ha dicho Antonio. Y cuando nos conectamos con eso, tú te levantas cada día con una mochila que por más pequeñita que la quieras, y es tu lección del desapego, los seres humanos no necesitamos realmente nada. Pero hemos aprendido a disfrutar de lo que tenemos, y esa es la invitación, que nuestro apego nos permita disfrutar de cada cosa, de la gente también, pero vivamos libres, ligeros de equipaje. Y al dar cada paso, te va llevando el entusiasmo de lo que sigue. El camino no es solo Compostela. El camino es tu camino existencial. Y por eso el camino de Santiago de Compostela no es realidad el camino de Santiago. Es el camino tuyo, el camino de Gori, el camino de cada uno de ustedes. Santiago fue un apóstol llamado Yago, le agregaron el Santi, luego hay muchos sinónimos. Yo creo que es el nombre con más sinónimos. Santiago es un nombre especial en la vida, bien lo saben, de mi corazón, que formó parte también de esta historia tan mágica, que hasta uno de mis compañeros del alma fue Santiago. Después, la vida y el alma tiene parajes desconocidos y otros caminos para cada uno. Lo bonito fue que en la sincronía yo acabé viviendo cerca del camino. Y hoy tener aquí el libro y poderlo compartir con un regalo extra, porque la pintura también es mía. Fue un regalo de más poder también sacar
mi faceta de artista con una de las pinturas que tenía y recordarte que si eres buscador, la meta más lejana y la meta más cercana a la vez será tu propio corazón. Y haber caminado 780 kilómetros, lo haces tú cada día con tu existencia, con estar pendiente de las señales. No hay casualidades. Cada cosa, cada elemento y momento y persona que pasa en nuestra vida tiene una lección que darnos y nosotros también algo que compartir. Cada vez, entre más vamos abriendo nuestra percepción y nuestro corazón, vamos subiendo la frecuencia y por eso hay muchos mundos dentro de este mismo mundo, macromundos y micromundos, y que ojalá leer, algunos ya lo han leído, cada párrafo y cada estrofa, ojalá logren viajar con su corazón y con su alma al camino más interno, que es el tuyo también, y en este momento el compartido en Compostela. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Muy merecidos esos aplausos para Gori, porque la verdad es una mujer incansable. Lo del cuadro, que en verdad pocos autores tienen esa cualidad, hasta la pintura ella es de ella. Cuando lo puse en la pantalla de la computadora y lo vio, me dijo, ¿de veras crees que pueda ir como portada? Le digo, me gusta mucho, me gusta bastante. Y aquí está la prueba, ¿no? Pues muchas gracias a todos, de verdad, muchas gracias por acompañar a Gori, por acompañarnos a nosotros. Yo creo que nada más, después de este caluroso aplauso, que la verdad estuvo muy rico, los invitamos a una copita. Ah, que por cierto, la copita, ya llegó Manuel Riestra, está por aquí, Manuel. Bueno, él dijo que iba a venir. Manuel Riestra es el de la Europea, que muy lindo, a la primera llamada y solo diciéndole que iba a presentar mi libro, nos regala el vino, que además es de La Rioja, que había un capítulo de La Rioja, porque hay una parte de mi bisabuelo era de La Rioja, entonces todo va conectado, que disfruten la amistad, los reencuentros, la gente nueva, gracias de corazón, y que a partir de ahora ojalá nuestros caminos se sigan juntando, que no pase tanto tiempo en esta bellísima y gran urbe para que nuestras almas sigan compartiendo. Gracias.